Vamos a tratar de definir qué es la recta de vectores, empezando porque ya conocemos cómo proceder con la suma de dos vectores si tenemos un vector u y otro vector b y los sumamos, ¿sí? El vector suma de los dos vectores es un nuevo vector w que parte desde el inicio de uno de los vectores y llega hasta el final del segundo vector, ¿sí? Este sería el vector w. Bueno, si queremos definir la resta, a uno le interesaría que la resta fuera la operación inversa de la suma. O sea que una forma de pensarlo es pensar que en esta suma que tenemos acá, al vector u que está sumando, lo pasamos al otro lado restando, ¿sí? Esa sería una de las formas de pensar la resta de vectores. Nos quedamos con exactamente el mismo gráfico que en la suma, pero pasamos uno de los vectores restando. Y si queremos hacer una interpretación gráfica de la resta, nos queda que la resta de dos vectores es un nuevo vector b, en este caso, que el inicio está donde señala el vector u que está restando, y el final del vector b está donde señala el vector que está sumando. Esa es una posible interpretación gráfica de la resta de vectores. Si la resta de vectores es un vector y los que están restando es el punto final y el punto inicial, ¿sí? Una resta marca el punto final e inicial del vector. La otra posible interpretación puede venir de pensar a la suma como, a la resta, perdón, como la suma del vector opuesto. ¿Sí? El vector opuesto sería el vector resultado de hacer menos 1 por u, ¿sí? O sea que es el mismo un vector que está en la misma recta, pero apunta en la dirección contraria y de la misma longitud, ¿sí? Si lo dibujamos acá ese vector, ¿sí? Acá tendríamos el vector menos u, ¿sí? La cuestión es que para sumar w más menos u, lo que tenemos que hacer es a los dos vectores estos pegarlos uno al final del otro, ¿sí? Y ahí tenemos que la suma de w más menos u es un vector que va desde el principio de la w hasta el final del menos u, ¿sí? Esto sería el vector b según la otra posible interpretación geométrica, ¿sí? Doy vuelta el vector u, lo arrastro hasta el final del vector w y el vector resultado es la suma de w más el opuesto de u. Estas dos interpretaciones dan el mismo resultado, ¿sí? Una forma de verificar eso es agarrar esta misma flecha y la arrastramos y vemos que exactamente coincide con la que teníamos antes, ¿sí? O sea que las dos interpretaciones gráficas de las dos posibles cuentas son exactamente la misma cuenta. Si lo vemos con la interpretación con números, ¿sí? Podemos ver que la resta de dos vectores puede ser visto como sumar el vector opuesto de este, que es simplemente cambiar los signos, y hacer esta cuenta con la suma es lo mismo que restar componente a componente. O sea que la fórmula de la resta
es exactamente la misma que uno se imaginaría desde el principio, pero tiene además estas dos posibles interpretaciones geométricas, ¿sí? La de el vector que va desde desde el que está restando hasta el que está sumando, o el de dar vuelta el que está restando y sumar los dos. ¿Sí? Tenemos tres interpretaciones entonces. La puramente aritmética, ¿sí? Simplemente restar, y las dos posibles interpretaciones geométricas.